Cordial saludo. Mi nombre es María Fernanda Méndez Álvarez. Hoy voy a socializar con ustedes el trabajo titulado Inteligencia Artificial Generativa, nivel de apropiación en el profesorado universitario. Para ello traigo la siguiente agenda. Un preámbulo, planteamiento del problema, justificación, marco conceptual, antecedentes, resultados, conclusiones y referencias. Inicio con un preámbulo. Allí expongo algunas imágenes de ejercicios previos que he realizado con el tema de la inteligencia artificial y el profesorado universitario, especialmente resaltando algunos aspectos éticos. Por lo tanto, la motivación de este trabajo está relacionado con el impacto que ha generado la inteligencia artificial generativa en la educación superior y la apropiación que los profesores universitarios puedan tener frente al uso de estas herramientas y la forma como la pueden integrar en sus aulas de clase. En consecuencia, las expectativas que tengo con la realización de este trabajo y con el trabajo que vengo adelantando está relacionado con la posibilidad de analizar de qué manera los docentes han venido apropiando estas herramientas y cómo es el ejercicio de comprensión, qué actitudes asumen y qué aptitudes tienen, es decir, competencias que han venido desarrollando frente al uso y la integración en el aula de clase y además poder identificar si existen algunas categorías o algunos instrumentos de evaluación para medir estas actitudes y percepciones por parte del profesorado para finalmente crear una cultura de fomento y apropiación crítica de las herramientas de inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario para que ellos lo puedan de esa manera compartir y ejercitarlo, el uso de estas herramientas dentro del aula de clase. Todo esto surge a partir de un problema que se mueve en tres grandes categorías. La primera, inteligencia artificial. Lo he considerado como un primer problema porque si bien sabemos que la inteligencia artificial trae oportunidades de transformación de la educación superior, a su vez hay muchos riesgos y desafíos que tenemos que afrontar, entre ellos los relacionados con el sesgo algorítmico, los marcos éticos, las normativas que las instituciones deben empezar a implementar dentro de su cultura institucional para que los docentes puedan apropiarse de una manera correcta y también la comunidad académica en general. La segunda categoría es la educación superior, que sabemos que en este nivel educativo todo lo que sea transformación, como la inteligencia artificial, trae un eje de oportunidad. En este momento la inteligencia artificial puede representar la piedra angular que va a permitir que haya una verdadera transformación, pero eso implica también una transformación del rol docente y requiere que los docentes desarrollen unas competencias, no solamente tecnológicas, sino también a nivel pedagógico para que puedan hacer una transposición didáctica y utilizar de una manera correcta, ética, la inteligencia artificial. Y por último, viene la categoría del profesorado universitario, que es una categoría en la que me voy a centrar. Me interesa conocer cuáles son las actitudes, las percepciones y el uso que los docentes le están dando a estas herramientas dentro de sus prácticas de aula, dentro de las prácticas pedagógicas, para poder generar también ese cambio y esa transformación. Entonces allí surgen conceptos como lo que los docentes aceptan, los temores también que están infundados en este momento por desconocimiento, falta de competencias o porque ya han tenido un acercamiento a las herramientas de IA. El problema que me he planteado es a través de la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de apropiación de la inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario en términos de comprensión, actitud e integración? Y por lo tanto, el objetivo general que tengo es comprender el nivel de apropiación en términos de comprensión, actitud e integración de la inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario. Para ello tengo unos objetivos específicos. El primero, establecer unas categorías conceptuales que me permitan diagnosticar el nivel de apropiación de la inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario. Segundo, determinar las propiedades que tienen esos instrumentos, propiedades psicométricas, para evaluar el nivel de apropiación de la inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario.
analizar el nivel de apropiación de la inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario y finalmente diseñar una propuesta formativa que sea acorde a los resultados obtenidos para la apropiación de la inteligencia artificial generativa en el profesorado universitario. La justificación está centrada básicamente en que sabemos que la inteligencia artificial transforma la educación, pero también plantea retos pedagógicos. Esto además, la revisión de la literatura nos ha mostrado que existe una brecha significativa, no solamente en la disponibilidad que tenemos al acceso a la tecnología, sino también una brecha en términos de competencias digitales, porque los profesores también necesitan entender de qué manera utilizarlo y cómo su rol de profesor se ha venido transformando y también el del estudiante. Entonces, en esa búsqueda nos justificamos en la necesidad que existe de conocer qué es lo que ellos piensan frente a estas herramientas para en esa medida poder identificar qué categorías existen a nivel conceptual y de qué manera nosotros podemos empezar a analizar esas categorías para proponer en algún momento un ejercicio como una propuesta pedagógica que permita transformar, mejorar o desarrollar esas habilidades digitales. Bien, el marco conceptual, voy a hacer rápidamente esta línea de tiempo. Sabemos que la inteligencia artificial no inicia a partir del año 2021 con la apertura de ChatGPT a todo el público en general, sino que desde el año 1950 Alan Turing propone el test de Turing y desde allí se empieza a pensar en la posibilidad de que las máquinas puedan también hacer una simulación del pensamiento humano. En el 56, John McCartney es la persona que acuña el término de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth y esto marca el inicio en el campo de la investigación. En los años 60, IBM desarrolla los primeros sistemas de tutoría inteligente. Ya en los 70, Carbonell desarrolla un programa denominado Scholar, que es uno de los primeros sistemas de tutoría inteligente. En los años 80, Seleman y Brown crean sistemas de tutoría inteligente enfocados específicamente a la educación. En el año 90 o en los años 90 se mejoran esos sistemas de tutoría inteligente y se crean algoritmos que pueden ser adaptativos y se ajustan el nivel de contenido a las necesidades propias de los estudiantes. Un dato importante, en el 2011, Watson de IBM gana un concurso estadounidense, lo que permite pues que evidenciar que efectivamente la inteligencia artificial ya tiene un potencial que puede hacer una similitud a la forma de pensar y de expresarse del ser humano. En el año 2014 se empiezan a implementar cursos que permiten la formación autónoma del estudiante con el apoyo de inteligencia artificial para adaptar los contenidos y el ritmo de aprendizaje según las necesidades de cada uno de los estudiantes. En el año 2018, la Universidad de Stanford publica un artículo, el Index Report, que destaca el aumento de las investigaciones en inteligencia artificial y su aplicación en la educación. Posteriormente, en el año 2019, en el consenso de Beijing, en los objetivos de desarrollo, el objetivo número 4 habla sobre la educación superior y la importancia de la inteligencia artificial, pero con una perspectiva de lograr la inclusión, la equidad y la calidad de la educación. En el año 2020, la UNESCO publica el informe sobre el uso ético de la inteligencia artificial y allí subraya siempre aspectos éticos frente al uso y los posibles riesgos que existen. Ya para el año 2022, ChatGPT y aplicaciones de inteligencia artificial generativa empiezan a ser utilizadas de manera masiva, especialmente en el contexto de la educación. En el año 2021, ya la UNESCO publica unas recomendaciones y publica un primer marco normativo frente al uso ético de la inteligencia artificial. En nuestro contexto, en el contexto internacional continuamos. En el año 2021 se marca ya una perspectiva de, eh, desde
una perspectiva ética por la UNESCO que promueve el uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Y allí pues vemos ya una evolución. En el año 2022 la Comisión Europea dicta también algunos aspectos, parámetros éticos. Vemos que todos se centran en los aspectos éticos. En el 2024 la UNESCO publica ya una guía y en el 2025 se publica a partir del copyright, de qué manera se puede entender todas aquellas producciones que no sean de la invención humana y que por lo tanto pues sean producto de la inteligencia artificial. Entonces allí se habla un poco sobre los derechos de autor en ese contexto de la inteligencia artificial. Ya en nuestro contexto nacional, en el 2025, en febrero de este año, se publica a partir del COMPES 4144 la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Bien, hablamos entonces de una evolución que ya conocemos los orígenes, en la que se evidencia que hay una transformación de la educación, que hay una predicción educativa, que hay una evaluación automatizada, que podemos tener acceso a tutorías a través de sistemas de tutoría inteligente, que hay un aprendizaje personalizado. Esas son todas las virtudes que podemos ver a través de la evolución de la inteligencia artificial en términos de educación. Eh, Ahora, en relación con los antecedentes, pues hemos visto que en las últimas décadas ha venido emergiendo la inteligencia artificial como uno de los campos de investigación más importantes en términos educativos, pero todos los autores resaltan, además de su potencial, la importancia de conocer las percepciones y las actitudes de los docentes, pero también los riesgos que trae consigo el uso, la dependencia excesiva, la deshumanización de la educación. Hemos hecho un ejercicio de análisis y de revisión exploratoria y la mayoría de artículos resalta la importancia de continuar ampliando las investigaciones en este contexto sin olvidar los aspectos éticos. Después de ello, pues se hizo la revisión sistemática exploratoria y en ella pudimos encontrar que después de hacer un debido proceso mediante un protocolo de revisión donde definimos las categorías axiales que les socialicé, se especificaron los objetivos, se configuró una cadena de búsqueda, se tuvieron en cuenta criterios de inclusión y de exclusión y se hizo una sistematización de la información y al final pudimos definir algunas categorías conceptuales en las que vemos que la investigación viene moviéndose y también podemos reportar los resultados. Las variables que tuvimos en cuenta fueron, por un lado, variables bibliométricas como las fuentes, el año, el país, las revistas, los cuartiles y los factores de impacto de estas revistas. Y por otra parte, las categorías conceptuales que son las que finalmente podemos reportar en este ejercicio. Para la búsqueda de la literatura tuvimos en cuenta la cadena que ustedes ven allí, incluyendo las categorías axiales. El periodo de búsqueda fue de 2014 a 2024 y utilizamos bases de datos a las cuales obtuvimos acceso a través de canal institucional. Eh, Realizamos el ejercicio de criterios de inclusión, solo incluimos artículos de revisión que estuvieran relacionados con educación superior y con inteligencia artificial generativa. Al final pudimos seleccionar 382 artículos y filtrando, haciendo todo el ejercicio de filtrado, hicimos el ejercicio con 24 artículos tras exclusión, ya nos quedaron 20 artículos definitivos. Aquí tenemos algunas evidencias de lo que encontramos dentro de los artículos. Vemos que la mayoría enfatiza en la importancia de la integración de la inteligencia artificial. Algunos resaltan la importancia de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la inteligencia artificial en el contexto de la administración de las instituciones. Otros autores resaltan los focos temáticos y las tendencias en investigación futuras y incitan y además invitan a realizar un ejercicio de investigación que permita entender de qué manera los docentes han venido aceptando esas tecnologías, qué es lo que ellos piensan frente a estas tecnologías y de qué manera
esto puede impactar su ejercicio y su rol docente, especialmente en la enseñanza y el aprendizaje. Acá tenemos los artículos que analizamos. La mayoría fueron revisiones sistemáticas de la literatura. Tuvimos algunos metaanálisis, algunas revisiones bibliométricas, análisis bibliométricos. Los países donde mayormente se presentan esas investigaciones están en Norteamérica, en Europa y en Oceanía. El factor de impacto de las revistas, aquí lo podemos ver. La revista con mayor afluencia de artículos es Computer and Education Artificial Intelligence, que tiene un factor de impacto de 4.1, ¿sí? Un cuartil 1. Es una revista que en términos de educación y de inteligencia artificial y de computación, pues tiene un alto nivel. Bien, enfoque de las preguntas. Entonces, las preguntas que identificamos dentro de los artículos están enfocadas a conceptos como la alfabetización digital, la enseñanza y el aprendizaje, los desafíos que existen, los conceptos erróneos, el uso que le dan a la inteligencia artificial. En algunos artículos, aunque se centran en profesores, también analizan el uso por parte de los estudiantes. em, el complemento que puede ser la inteligencia artificial para los procesos de educación y los beneficios y desafíos, las brechas que existen en este momento, no solamente brechas a nivel tecnológico por la infraestructura tecnológica, sino también brechas a nivel de competencias digitales por parte de los usuarios, especialmente el profesorado. En ese sentido, definimos que las categorías conceptuales que tenemos al final tienen que ver con pedagogía, enseñanza y aprendizaje, alfabetización, desafíos y mitos y aplicaciones y herramientas. En pedagogía, la mayoría de artículos se enfocan en ese concepto y hace esos estudios relacionados principalmente con los contenidos, las estrategias que los profesores utilizan y la evaluación de los aprendizajes. Es un tema reiterativo. En alfabetización con inteligencia artificial, notamos que faltan marcos de competencia, que faltan estrategias y contenidos para la alfabetización y especialmente el desarrollo de competencias por parte de los usuarios. En desafíos y mitos, pues existen necesariamente unas brechas, se generan unas oportunidades, pero también hay conceptos erróneos frente a la inteligencia artificial. Y hay unos temores especialmente relacionados con la deshumanización de la educación y también con la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda hacer el rol que hace el profesor dentro del aula de clase. Es decir, que pueda de alguna manera reemplazarlo. Aplicaciones y herramientas, tenemos que se hacen algunos estudios específicos, por ejemplo, en herramientas como ChatGPT, es el más reiterado. Bien, acá tenemos unas categorías conceptuales que nos arrojó esa búsqueda. Tenemos grandes competencias en inteligencia artificial, los desafíos y los mitos, alfabetización, ética, son los conceptos reiterativos. Aquí tenemos algunas evidencias de algunas investigaciones, por ejemplo, resultados en análisis e investigaciones realizadas con profesores, eficiencia laboral, las competencias docentes y la actitud que tienen los docentes frente al uso. En conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial es una herramienta que es disruptiva, que es emergente y que por supuesto transforma la enseñanza y el aprendizaje y específicamente la evaluación. Tiene un gran impacto sobre la evaluación por la personalización que se le puede dar. Sin embargo, pues eso exige también que haya una visión crítica por parte de los docentes y que las instituciones creen marcos normativos y las condiciones para que haya un uso ético, un uso moderado sin llegar a la dependencia. Por otra parte, pues es importante estudiar, continuar ahondando en las percepciones docentes, reconocer el potencial que tiene en la educación, pero también los temores que tienen los docentes frente al reemplazo laboral, la desigualdad y el acceso a esas tecnologías. En cuanto a la brecha,
podemos decir que hay un déficit en la formación inicial que tienen los docentes y también en el acceso a esas tecnologías y que esto pues tiene también un riesgo altísimo en relación con el impacto ético por el uso desinformado, el uso no moderado de la inteligencia artificial. En los vacíos en la investigación encontramos que las revisiones revelan que hay una investigación creciente en este campo, pero que hay unas carencias a nivel conceptual y metodológica que también nos permiten encontrar un campo de investigación amplio donde podemos aportar bastante, especialmente en nuestro contexto. Y en términos de integración efectiva, pues se requiere alfabetización, se requieren marcos de competencia a nivel nacional e institucional, aunque ya tenemos una ley nacional, debemos desde cada institución empezar a crear comités que se encarguen de analizar y de crear políticas de uso de la inteligencia artificial a nivel interno. Acá tenemos las referencias y finalmente, pues agradecer al doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío y al doctor Sergio Augusto Cardona, que es el director de la línea de informática educativa a la cual pertenezco. Muchas gracias.